Vamos a ganarnos la vida. Si estás autorizado para salir a trabajar, usa tapabocas. Póntelo siempre con las manos limpias, tomándolo de las tiras. Usar tapabocas evita la expansión del virus. Yo me cuido. Tú te cuidas. Así, vamos a ganarnos la vida. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo una vez más desde la Casa de Nariño. Estamos acá en el Centro de Seguimiento y Monitoreo del COVID-19. Vamos a darle inicio a nuestro Facebook Live de hoy. Siempre empezamos dándole gracias a Dios y pidiéndole por nuestro país, agradeciéndole a todas las personas que trabajan para poder enfrentar esta pandemia en todo el territorio nacional. Quiero también darle la bienvenida hoy a Víctor Muñoz, nuestro consejero presidencial para Asuntos Económicos y Transformación Digital, que nos va a acompañar contestando preguntas de la ciudadanía. Y también quiero, antes de dar las cifras sobre el COVID-19 hoy en nuestro país, darle un saludo también de solidaridad a muchas de nuestras comunidades en los llanos orientales que han sido afectadas por fuertes lluvias y por inundaciones. Le hemos dado una instrucción muy clara a la unidad de gestión del riesgo para estar colaborando con los gobernadores, con los alcaldes, con las autoridades locales, y estaremos esta noche haciendo un monitoreo sobre la situación y mañana también a primera hora. Quiero hacer un balance de las cifras del COVID-19 hoy en nuestro país. Hoy tenemos un día muy importante en pruebas. Se adelantaron 21,000 pruebas en total, con 3,721 casos positivos, de los cuales quiero destacar que el 70% de los casos de hoy están concentrados en 5 municipios. Hoy se han registrado un total de 122 fallecidos en todo el territorio nacional. Le expresamos a las familias que han perdido sus seres queridos nuestra solidaridad, nuestras condolencias, pero quiero también decirles a ustedes lo siguiente. El 70% de las muertes del día de hoy está concentrado en 3 municipios. Y algo que también quiero destacar, el 60% de las personas fallecidas el día de hoy son personas mayores de 70 años. El aislamiento de las personas de mayores de 70 años es fundamental para poder controlar que no tengamos un crecimiento exponencial de muertes en el país, y la otra cosa, que no tengamos una exacerbación en la capacidad de respuesta de las unidades de cuidado intensivo. Por eso hemos sido claros que el fallo de tutela, que es contrario a la evidencia, contrario a la estadística, lo que está diciendo es que las personas mayores de 70 años pueden estar 2 horas al día en esparcimiento, como las personas que están entre 18 y 69 años que no están cobijados con el régimen de excepciones en el aislamiento preventivo obligatorio. Ayer teníamos al doctor Carlos Cano, que es el director del Centro de Envejecimiento de la Universidad Javeriana, director de geriatría del Hospital San Ignacio, y él, con la voz de su experiencia y con otros epidemiólogos e infectólogos, están trabajando rápidamente, porque vamos a hacer la apelación y vamos también a justificar que por ahora, en la situación en la que se encuentra el país frente a la pandemia, lo recomendable es poder llegar a 1 hora diaria, pero con todas las precauciones. También quiero destacar lo siguiente. Hoy tenemos una cifra muy importante de recuperados. Llegamos a 47,881 recuperados, que son 1,318 recuperados para el día de hoy. En total, en Colombia se han realizado 860,731 pruebas, de los cuales han sido descartados 743,621. Tenemos en total casos acumulados positivos 117,110, de los cuales el 89,4% está atendido en casa, el 6,1% está atendido en hospitalización y el 0,75% de los casos confirmados se encuentra en una unidad de cuidado intensivo. Hay muchas preguntas que nos han llegado sobre distintas materias. Nos han llegado preguntas relacionadas con medidas de precaución, de protección, también sobre cómo avanzó el día sin IVA y también sobre el acceso a varios mecanismos de protección que tiene el Estado para la población más vulnerable. Así que vamos a empezar con las preguntas que ustedes nos han hecho llegar a través de Facebook. ¿Con quién empezamos? Buenas tardes, presidente. Mi nombre es Esperanza. Quisiera saber cuál es el balance del segundo día sin IVA después de la experiencia del primer día.
Esperanza, muchas gracias por esa pregunta. Yo quisiera separar, digámoslo, en tres puntos mi respuesta. La primera, el día sin IVA es un día que ayuda a la reactivación de la economía en nuestro país. En los 2 días que llevamos, podemos hablar de más de 9 billones de pesos en ventas totales. Eso quiere decir que es casi un punto del Producto Interno Bruto. Lo segundo, le permite a muchas familias ahorrarse recursos y adquirir productos que son importantes para su calidad de vida. Y lo tercero, también reactiva el empleo y el comercio. Algo que quisiera destacar, en el primer día sin IVA, el criterio general fue el buen comportamiento ciudadano, pero vimos algunas experiencias que no queríamos volver a repetir, de aglomeración, de no tener el suficiente distanciamiento, que no hubo rigor en el momento de controlar los aforos. Pero en el segundo, esos hechos fueron realmente controlados para que no se presentaran. Y quiero también destacar que en el segundo día sin IVA se registró el día de mayor comercio electrónico en la historia de nuestro país. Y eso también hay que destacarlo como un paso hacia la virtualidad comercial. Y quiero también destacar algo que es muy importante. Nosotros vimos en todo el territorio nacional un gran compromiso de los gobernantes locales, del sector privado y también de la ciudadanía. Aumentaron transacciones, aumentó por supuesto el comercio electrónico y aumentaron las ventas de productos que son importantes en nuestro país como vestuario y calzado, donde también quiero invitar a los colombianos a que compremos el producto de nuestro país. De tal manera que creo que el segundo día sin IVA trajo muy buenos resultados y vimos que Colombia puede arrancar de manera segura cuando nosotros protegemos la vida y la salud y al mismo tiempo recuperamos actividad productiva. ¿Qué otra pregunta tenemos? Presidente, buenas tardes. Mi nombre es Arturo Sánchez. Quisiera saber por qué ahora se habla de que el pico de la pandemia se va hasta el mes de septiembre. Don Arturo, muchas gracias por la pregunta. En primer lugar, y esto lo hemos venido hablando con el equipo de expertos, no hay en este momento un pico nacional de la pandemia. ¿Por qué? Porque hemos visto distintos comportamientos en nuestro país por regiones. Hemos visto regiones donde ha habido un crecimiento acelerado, donde se llegaron a niveles de contagio cercanos al 30-35% y que empezaron también un decrecimiento. Vimos una situación así en Leticia, hemos visto casos también en Tumaco, hemos visto también algunos casos en el caso de Cartagena. Entonces, eso nos muestra comportamientos disímiles entre región y región. Entonces, es posible que nosotros tengamos picos por regiones o por ciudades y ahí es donde estamos trabajando con el equipo de epidemiólogos, de infectólogos, el equipo del Instituto Nacional de Salud y también del Ministerio de Salud para tener capacidad de respuesta en esos lugares. En cuanto a las ciudades capitales, nosotros también vemos que hay ciudades que son mucho más grandes, mucho más densas, que han tenido también un crecimiento de contagios y por supuesto lo que nosotros tenemos que evitar es que ese crecimiento se traduzca en mayores muertes o una exacerbación de la capacidad de respuesta en el sistema hospitalario, para lo cual estamos también dotando de equipos y distribuyendo ventiladores en todo el territorio nacional. Y yo creo que hay algo que es muy importante, la tasa reproductiva del virus, que nosotros como país la tenemos del orden del 1.14 aproximadamente. Vemos ciudades que están por debajo de 1, otras que están ligeramente por encima. ¿Y de qué depende que no tengamos un crecimiento exponencial de esa tasa de transmisión? Del comportamiento de todos nosotros. El uso del tapabocas, el distanciamiento físico, el lavado constante de manos, el cumplir con las pautas de bioseguridad en el trabajo es fundamental y también el cuidado de los mayores de 70 años. Ayer yo decía con claridad que los mayores de 70 años representan el 7% de los contagiados, pero cerca del 49% de las muertes. ¿Qué quiere decir eso? Que si a una persona mayor de 70 años le da COVID-19, la probabilidad de morir puede ser superior al 30%. Eso implica que para ellos, inclusive en el espacio del hogar, hay que protegerlos con muchísimo rigor.
Ellos, por un lado, autoprotegerse, el uso del tapabocas, el lavado de manos, y nosotros también usar el tapabocas cuando nos vamos a aproximar a ellos, no darles abrazos, besos, lavarnos las manos si es que les vamos a llevar algún alimento, tener el tapabocas, son medidas también que son importantes para contener esa tasa reproductiva. Y en la medida en la que nosotros vayamos teniendo mayor progreso, en que no haya un crecimiento exponencial, por supuesto, el efecto que eso trae es que se va extendiendo en el tiempo y lo vemos ciudad por ciudad, región por región, lo que son picos. Ahora, pregunta que es importante, ¿cuánto va a durar esto? La Organización Mundial de la Salud dice que no tendremos una vacuna antes de un año. No tenemos vacuna, no tenemos tratamiento comprobado, luego la responsabilidad está en todos nosotros. Hay que reactivar vida productiva y hacerlo con todas esas pautas. Si cumplimos las pautas, podemos quitarle velocidad a la expansión del virus. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Cristian Rosso. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué el día sin IVA a tantos almacenes se les cayó su página web o tenían cola virtual, cuando por ejemplo en un Black Friday nunca se da? Muchas gracias, señor presidente. Cristian, muchas gracias por la pregunta, doctor Víctor. Yo le voy a dar a usted esa pregunta que nos hace Cristian, pero además con los siguientes elementos que hemos visto. El país se ha ido preparando para responder en la demanda del comercio electrónico. Por ejemplo, ¿qué lección nos dejó el primer día sin IVA? Las plataformas de ventas estaban esperando que el comercio electrónico se creciera 8 veces en las compras en lo que es el promedio del año. ¿Y qué pasó? Se crecieron 18 veces esa demanda. Eso, por supuesto, generó lo que llamamos nosotros los trancones o colas virtuales. En el segundo día sin IVA, nota importante, el día de mayor comercio electrónico que se ha registrado en nuestro país, crecieron las ventas online comparada con el primer día sin IVA, pero también seguimos viendo colas en algunas de esas plataformas. Y yo creo que aquí el mensaje también para el sector privado y los comerciantes es que hay que seguir fortaleciendo las redes y la capacidad de ventas. ¿Qué es distinto frente al Black Friday? Que en el Black Friday también se hacen muchas ventas presenciales y son quizás mayores las ventas presenciales o sustancialmente mayores a las que se hacen en línea. No obstante, yo creo que las lecciones que tenemos a nosotros nos permiten decir que para el tercer día sin IVA, que lo tendremos el 19 de julio, esperamos tener mucha mejor capacidad y obviamente que haya elementos creativos de preselección o preordenar también muchas de esas compras. Yo no sé usted qué agregaría también, doctor Víctor, y frente a la primera pregunta, si hay algo que usted quisiera agregar sobre el balance del segundo día sin IVA. Presidente Cristian, lo primero para mencionar es el segundo día sin IVA fueron 1.200.000 transacciones que se dieron de manera virtual. Es el mayor número de transacciones que se han presentado en comercio electrónico en el país en la historia, pero además, como lo mencionaba, 331.000 millones de pesos se transaron a través de comercio electrónico en ese día. Más de un 90% de las plataformas funcionaron de manera adecuada y no solo las páginas virtuales, y en esto quiero hacer énfasis, hay empresas que vendieron a través de chatbots, a través de aplicaciones móviles, hicieron un refuerzo y un énfasis especial en toda su cadena de suministros. Esto es un proceso de transformación que han venido dando las grandes superficies, las pequeñas tiendas, las pymes, los supermercados, y tenemos que continuar. El tercer día sin IVA queremos que sea un día donde tengamos ningún incidente, ni en lo presencial ni en lo virtual. Eso es un proceso de fortalecimiento y de crecimiento. Y frente a la primera pregunta, ¿de cuál es el balance es positivo. Este es un balance donde trabajo en equipo con los mandatarios locales, trabajo en equipo con los establecimientos de comercio, trabajo con las plataformas de e-commerce, nos ha permitido a nosotros poder haber tenido 2 días exitosos con más de 9 billones de pesos en ventas. ¿Qué otra pregunta tenemos? Señor presidente, buenas tardes. Mi nombre es Orlando. Quiero saber si el país deja de recibir impuestos por hacer el día sin IVA. Orlando, esa es una pregunta muy importante y la respuesta es que es relativo. Que si trae un costo fiscal, la respuesta es sí, sí trae un costo fiscal. Pero la pregunta es de qué tamaño y qué otro tipo de ingresos se activan. En primer lugar, había algunas personas que decían que eso le costaba a la nación cerca de 1 billón cada día sin IVA. Ahí hay un error, porque en esos días sin IVA se han vendido en promedio alrededor de 5 billones de pesos. Y no quiere decir que todo lo que se venda de los 5 billones no tiene IVA. Hay unos productos muy puntuales que son los que tienen la exención del día sin IVA.
Entonces, sobre esos productos vendidos es donde se calcula cuál es el costo fiscal. El costo fiscal ha sido de alrededor de 170.000 millones de pesos, pero se activó comercio por más de 5 billones de pesos. Y en la medida en que se liquidan inventarios, en la medida en que se registran utilidades, por supuesto también aumenta el recaudo de la nación, es decir, los ingresos para la nación para ser invertidos en salud, en educación, en vivienda, etc. Y algo que también quiero destacar, que es bien importante. En el mes de junio teníamos un reto enorme desde el punto de vista de la política fiscal, y era cuánto se nos iba a caer el recaudo en el mes de junio. La apuesta que teníamos, o los cálculos que teníamos, es que la afectación iba a ser del orden de 2.4 billones de pesos. Pensábamos que por la forma en la que se venía comportando la economía íbamos a perder recaudo por cerca de 2.4 billones de pesos. Pero en la medida en que se ha dado reactivación, a la cual también contribuyó el primer día sin IVA, yo quiero decir lo siguiente: el recaudo que estaba previsto en caer 2.4 billones, cayó en menos de 700.000 millones de pesos. Eso quiere decir que ha empezado un ciclo de reactivación, y también ha sido importante para activar esa reactivación el día sin IVA. Porque, como les decía, cuando sumamos las ventas del primer día y el segundo día sin IVA, son ventas que pueden superar los 9 billones de pesos, lo que significa casi un punto del Producto Interno Bruto. Y eso, comparado con otros días normales de gran comercio, realmente es un salto porcentual exponencial en ventas que permite ver reactivación de nuestra economía. Por lo tanto, ese pequeño costo fiscal que se asume por parte de la nación lo compensamos con la reactivación de nuestra economía, con la liquidación de inventarios, con mayor venta y, por supuesto, con la recuperación de espacios laborales. ¿Quién más? Mi nombre es Danilo Saldarriaga, de la ciudad de Medellín. Mi pregunta para el presidente es si a partir del 1 de julio ya se pueden hacer las reformas a las viviendas en las unidades residenciales. Muchas gracias, señor presidente. Alirio, no, nosotros fuimos claros en que ese ciclo de lo que son remodelaciones dentro del hogar todavía no se han activado. Es cierto que de pronto en lugares donde no tenemos ningún tipo de caso de COVID registrado a la fecha en más de 120 días, los alcaldes pueden hacer esa solicitud, pero la deben hacer con unos pilotajes muy marcados para evitar que se generen ciclos de transmisión, pero ahí es donde estamos empezando. En ciudades con baja afectación, la idea es que en la medida que miremos cómo se va comportando la pandemia en esos espacios, en esas ciudades, podamos en el mes de julio ver solicitudes también de esos pilotos. Pero la premisa es que reformas locativas dentro de las residencias todavía no están habilitadas. ¿Qué otra pregunta tenemos? Soy Darly Miranda, desde la ciudad de Bogotá. Practico el baloncesto como actividad recreativa. Ante la situación actual, desde hace 4 meses no he podido volver a entrenar. Mi pregunta es, ¿cuándo se va a permitir el entrenamiento de los deportes grupales? Y adicionalmente, muchas gracias, presidente, por lo que está haciendo por nuestro país. Darly, muchas gracias por la pregunta, por ese comentario generoso que lo agradezco en el alma. Yo quisiera decir lo siguiente: hemos estado trabajando con el Ministerio de Salud y el Ministerio del Deporte. ¿Dónde hemos empezado? Las prácticas individuales. Y hemos ido también favoreciendo aquellas disciplinas que no tienen contacto grupal. Esto es porque estamos buscando un camino de reactivación paulatina, progresiva y, por supuesto, pensando en la salud. En el caso del baloncesto, es una disciplina que tiene mucho contacto muy cercano, y por ahora no hemos habilitado la práctica grupal. Pero ya se pueden hacer entrenamientos individuales, y de hecho hemos trabajado también con ligas para estar haciendo pilotos, y nuestra idea es que esos pilotos en el mes de julio se puedan empezar a examinar y a probar. Y de otro lado, también quiero decir que hay otras disciplinas que son de deporte de alta competencia, donde ya hemos empezado a dar pasos quizás un poco más acelerados, pero también con el control de todas las pautas de bioseguridad. ¿Qué otra pregunta tenemos? Muy buenas noches. Quisiera saber el motivo por el cual al gobierno nacional le falta voluntad para la apertura de los templos y de los lugares del culto. Se habló de unas pruebas piloto para que el Ministerio del Interior autorizara, pero eso nunca ha funcionado. ¿Qué pasa? ¿Que no quieren dejar abrir?
Pastor, yo quisiera contestarle con mucha claridad. Ayer tuvimos la celebración del Día de la Libertad Religiosa y justamente lo que estábamos buscando era un consenso con todos los cultos y con todas las iglesias, toda vez que teníamos una discusión sobre los primeros aforos de los pilotos, donde habíamos hablado de aforos de 50 personas. Segundo lugar, lo que nosotros hemos establecido es con la colaboración de alcaldes en municipios que no tienen afectación, empezar esos pilotos. Ayer, por ejemplo, el doctor Víctor Muñoz, yo ahora le voy a dar la palabra, estuvo también en el Quindío, en el eje cafetero, estuvo en Caldas, mirando cómo se podrían adelantar también ya esos pilotos a partir de la próxima semana. Y lo que hemos establecido también es que empezamos con un aforo de 50 personas. Claro, hay una solicitud que la tienen que tramitar los alcaldes con el Ministerio del Interior y lo que vamos a identificar desde ya, pensando después del 15-16 de julio, en municipios con baja afectación o con cero afectación de COVID, un proceso donde podamos empezar a contemplar aforos porcentuales, de tal manera que eso también permita recuperar la expresión religiosa, la libertad religiosa y hacerlo con todas las pautas de bioseguridad. Doctor Víctor. Sí, presidente, para mencionar que el día de ayer estuvimos en el municipio de Salento, en Quindío, acompañándolos en este proceso de reactivación. Estuvimos precisamente verificando los protocolos asociados a restaurantes, pero también los protocolos asociados a la apertura de los cultos religiosos, en este caso la Iglesia Católica. Estuvimos haciendo ese proceso de verificación de cómo tienen los procedimientos de ingreso, los procedimientos sanitarios, los tiempos de permanencia, la entrega, en este caso, de la comunión, pero muy importante, los procesos previos de agendamiento para garantizar que ese aforo no sobrepase 50 personas. Esta semana ya haríamos con el Ministerio del Interior poder arrancar de manera masiva esos protocolos en el país, en los municipios, sin afectación de COVID o con baja afectación de COVID, lo cual va a permitir que avancemos en este proceso de manera muy importante. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, señor presidente. Mi nombre es Jorge Luqueta Ardila. Mi pregunta es, ¿qué balance tiene el gobierno hasta el día de hoy en la entrega de ventiladores y el fortalecimiento de las UCIs en el país? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge, por la pregunta. Como lo hemos dicho tantas veces, una de las ventajas que tenía Colombia cuando empezó la pandemia es que tenemos uno de los países con más unidades de cuidado intensivo por millón de habitantes en América Latina y el Caribe, inclusive comparado con países más desarrollados. Nosotros empezamos con cerca de 5.400 UCIs, se hizo una expansión natural con la red, habilitando unidades de cuidado intermedio que superaron las 6.000 y ya hemos repartido en el territorio nacional cerca de 1.130 ventiladores que han sido dispersados. Nuestra meta es completar rápidamente en las próximas 6 semanas cerca de 4.600 ventiladores en el territorio nacional. Se va a hacer una adquisición adicional de 1.509 y esta semana recibimos 200 que llegaron en donación por parte del gobierno de los Estados Unidos. Ayer también estuvimos recogiendo 257 ventiladores para ser dispersados en el territorio nacional y en lo que ya ha sido distribuido, que son cerca de 1.130, lo que es importante para que muchas personas entiendan lo que se ha logrado en poco tiempo, es que 1.130 ventiladores superan lo que tenía por lo menos en unidades de cuidado intensivo con capacidad de ventilación un país como Holanda al comienzo de la pandemia que tenía cerca de 1.100. 1.130 también es superior a lo que tienen muchos países de América Latina en el total de ventiladores disponibles para unidades de cuidado intensivo. Entonces creo que el balance es bueno, seguimos recibiendo semanalmente, estamos haciendo un monitoreo día a día con el Ministerio de Salud y con el FOME para que tengamos una dispersión exitosa en el territorio nacional. ¿Qué otra pregunta tenemos? Mi nombre es Héctor Castillo, vivo en la ciudad de Barranquilla, me gusta hacer deporte, soy ciclista aficionado. Debido a lo que está sucediendo con la pandemia, tengo una pregunta para usted. ¿Qué distanciamiento debemos de tener los deportistas para poder hacer deporte unos con otros? Bueno, yo creo que esa es una pregunta que varía de disciplina en disciplina. Lo que hemos dicho es que se han habilitado prácticas de deporte de alto rendimiento en algunas disciplinas que son individuales, no grupales. Lo que hemos dicho también, por ejemplo, en el caso puntual
del ciclismo, que es la pregunta que se nos hace. En eso el Ministerio de Salud, el Ministerio del Deporte, mirando también lo que es la Unión Ciclística Internacional y sus recomendaciones. Estamos hablando de entre 10 y 20 metros de distancia es lo recomendable, obviamente también con el uso del tapabocas. Eso particularmente frente al tema del ciclismo. Y yo creo que también lo que hay que tener como práctica constante es el lavado de manos, no tocarse la cara con las manos, evitar además cualquier tipo de abrazo, de beso, de saludo de mano después de la práctica del deporte cuando hay mucha sudoración. En fin, son recomendaciones que han sido establecidas también por el Ministerio de Salud con el Ministerio del Deporte, y en particular frente al ciclismo lo que se ha hablado es entre 10 y 20 metros dependiendo de la intensidad del ciclo que se está adelantando. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, señor presidente Duque. Quisiera saber qué medidas de bioseguridad van a implementar cuando abran los aeropuertos, tanto en los aeropuertos como en los aviones. Don Gustavo, muchas gracias por su pregunta, una pregunta muy importante. Esta semana en el espacio Prevención y Acción hicimos todo un despliegue de lo que son los protocolos que se quieren seguir para el tema de vuelos. Quiero recordar que ya estamos en las solicitudes también de pilotos, de los alcaldes para hacer los tránsitos entre ciudad y ciudad y empezar a habilitar el transporte interno. Lo que se recomienda es que las personas lleguen por lo menos con 2 horas antes, limitar el equipaje que se lleva a la mano, casi todo por bodega. También la toma de temperatura, tener salidas rápidas del aeropuerto, y la otra cosa que es importante, el distanciamiento físico, el uso del tapabocas y limitar los comestibles en los trayectos dentro del país para evitar la manipulación de alimentos de manera constante con el grupo de pasajeros y con los tripulantes. Así que esas son algunas de las medidas que se han adoptado. Ya hay unos protocolos muy claros que los mostramos con el Ministerio de Salud, y también la Aeronáutica Civil está haciendo el despliegue de todo esto con las autoridades locales. Se nos acaba el tiempo de este Facebook Live de hoy contestándole a los ciudadanos. Todavía seguimos recibiendo preguntas, vamos a seguir habilitando más espacios de esta naturaleza para aclarar dudas, pero el mensaje de autocuidado es fundamental. De nuevo, estamos en un proceso donde las cifras que tiene nuestro país comparativamente con América Latina y con muchos lugares del mundo son positivas. Para que sigan siendo positivas, tenemos que cuidarnos, cuidar a los demás. Uso del tapabocas, lavado constante de manos, distanciamiento físico, protocolos a la hora de trabajar, y algo en lo que quiero también ser muy insistente: la protección de las personas mayores de 70 años, la autoprotección, y por supuesto que todos en el espacio del hogar también los protejamos. Muchísimas gracias, los dejo con este mensaje de autoprotección y mañana estaremos a las 6 de la tarde en Prevención y Acción. De ti hemos aprendido a tomar buenas decisiones con tu sabiduría, a elegir el mejor camino con tu conocimiento, a reinventarnos con tus ideas. Por eso hoy, más que nunca, necesitamos el 100% de ti, porque el futuro de nuestro país lo construiremos de tu mano. El 49% de las personas que han fallecido por COVID en Colombia son mayores de 70 años. Ayúdanos a que esta cifra no siga aumentando. Sigue las medidas de bioseguridad y ayúdanos a cuidarte. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia.